Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Los saludamos, queridos hijos de la tierra. Estamos muy contentos de poder comunicarnos con ustedes y enviarles mensajes de consuelo. Les diremos esto: hasta hace unos años, en su tiempo terrenal, no estaban totalmente abiertos a comprender el universo, y todos los universos, y la vida que fluye en cada uno de ellos a través de los seres que los habitan. Pero recientemente, la era de las revelaciones está en marcha. Muchos humanos muestran, y hablan de lo que han experimentado en encuentros con muchos seres galácticos. Así les muestran que los universos, absolutamente todos, están habitados por seres de diversas formas, y que el planeta Tierra no es el único que está habitado. Es importante comprender que la vida se extiende por miles de millones de planetas en todos los universos. ¿Por qué no sabían ni entendían esto en tiempos pasados? No podían saberlo ni entenderlo debido a la amnesia que tienen con respecto a la vida verdadera. Todo se había hecho para que ustedes fueran seres inocentes, como niños pequeños, aprendiendo a vivir, para que en un momento determinado, tuvieran el detonante de la comprensión. Las revelaciones que se están haciendo actualmente, y que se harán más pronunciadas en los meses y años venideros, sorprenderán a muchos humanos, que no creían en la vida más allá de la Tierra, y tal vez algunos todavía no querrán creer en ella. La era de las revelaciones está en marcha. A veces se sorprenderán mucho de lo que se revelará, ya sea en términos de comprensión de los universos, y para empezar, de su universo, de su galaxia, pero también de revelaciones sobre los humanos, que quieren liderar la humanidad terrestre. Es a través de estas revelaciones, que los servicios en la sombra, que ustedes también llaman gobierno mundial, colapsarán, para gran consternación de quienes lo experimentan. El apocalipsis está en curso. El apocalipsis no es el fin del mundo, pero es el fin de un mundo que ya no tiene razón de existir, y la revelación de la luz que viene, y se extenderá cada vez más por la tierra. Queridos hermanos y hermanas terrenales, estamos muy contentos con lo que se está preparando para ustedes en su planeta. Vemos energías, y las de la tierra, ampliándose en la luz. Vemos el resplandor acentuado de sus corazones, no de todos los humanos, porque todavía hay algunos que quieren seguir viviendo en bajas energías, pero vemos que los corazones humanos se iluminan cada vez más, y vibran fuertemente en la tierra. Pero se preguntarán: ¿cómo puede aumentar la luz cuando hay guerras en determinadas partes de nuestro planeta? Como les hemos dicho muchas veces, el final del periodo del no amor da lugar a estallidos de intentos de rescate. Cuando hablamos de rescate, queremos decir que el gobierno mundial, sintiendo su fin muy cerca, está haciendo todo lo posible para crear miedo, aquí y allá en su planeta. Estos estallidos de intentos por salvar lo que es su vida empujan a los medios de comunicación, a su vez, a amplificar el miedo en todos los países de la Tierra. Pero los medios de comunicación que no son honestos, al igual que sus líderes, solo quieren tener poder sobre ustedes. También serán dislocados más rápido de lo que piensan. El apocalipsis, que es la era de las revelaciones por la luz, y en la luz, no puede aceptar que el no amor se establezca más dentro de la humanidad. Ahora es esencial que se derrame luz sobre todo, lo que se ha dicho durante eones, y que no fue más que mentiras descaradas de una parte muy pequeña de la humanidad. En los meses que siguen, todavía habrá arrebatos del gobierno mundial, que no acepta que encuentren la luz, es decir, que no acepta que encuentren su propio poder divino en sí mismos. Esto es inaceptable para ellos, por lo que seguirá habiendo disturbios violentos durante algún tiempo. Pero tú, que entiendes lo brillante que es la vida verdadera, tú que entiendes que eres todo el verdadero poder divino, podrás atravesar estos momentos de turbulencia con serenidad. Porque conectándote con tu corazón, con el amor de Dios, tu ser divino, tendrás la fuerza y el poder para estar en serenidad.
Estar en la fuerza y el poder de la serenidad no significa no tener compasión por quienes experimentan violencia, pero al profundizar en ti, en el amor y la luz de tu ser divino, ofréceles este poder para calmar, para que el amor se esparza a tu alrededor. Ustedes son los verdaderos sanadores de la vida en la tierra. Puede sanar a través de sus pensamientos de amor y luz todos los lugares que sufren en su planeta. Tomen conciencia de todo esto, y será un gran paso hacia la nueva tierra de la que muchas veces les hablamos. Queridos hermanos y hermanas de la tierra, están en la era de las revelaciones de su poder divino. No lo duden. Les agradecemos, y los acompañamos con mucho amor. Somos los Telosianos. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos, sé que realmente no podemos discutir desarrollos futuros, y demás, pero podemos acercarnos un poco más a temas como que las delegaciones, en general, revelen más al planeta sobre el estado profundo, y lo que han hecho en los últimos años. En otras palabras, ¿un despertar público? Sí, pero también comprendan, amados, que el despertar público, como lo llamarían ustedes, está en marcha. Sin embargo, cuando hablamos de despertar público, también estamos hablando del despertar al anhelo, a la presencia, a las acciones y a las creencias en el amor. No es amor centrarse en, digamos, acciones mal juzgadas o incluso crueles, egoístas y autoritarias. Lo que está ocurriendo en el colectivo populoso es un despertar que dice: no queremos vivir en una estructura que sea tan desconsiderada, por decirlo suavemente, y que esté basada en la codicia, la violencia y el abuso humano. Así que no es que la atención se centre tanto en las revelaciones de lo que definitivamente salió mal, porque se podrían pasar los próximos 2 o 3 siglos revisándolo. No, el enfoque tiene que ser, y el plan de nuestra madre es, centrarse en lo nuevo. Hacer que la gente no mire hacia atrás, sino que mire hacia lo que es posible, y lo que está eligiendo crear. Es básicamente como una serpiente que muda su piel, o un fénix que resurge de las cenizas, y decide que simplemente no vivirá, porque literalmente no podrá vivir en el viejo paradigma. Así de claro está. Entonces, cuando dices hay un despertar, ¿hay revelaciones? Sí, pero la atención no se centra en las malas acciones de los demás, no, tampoco se ocultan ni se ignoran, pero sí. ¿Cuál es el tercer camino? ¿Cuál es el camino donde la dualidad del bien, o del mal, de lo bueno, o lo malo, del malo de lo sagrado no es la única opción? Es el tercer camino en términos de cómo llegamos a un lugar de unidad, un lugar donde nuestros corazones estén unidos, y el amor se comparte, y se convierte en el sistema operativo, digamos, de todo el planeta. Entonces, ¿ya se están logrando grandes avances? Sí, como la madre ha indicado, todavía hay un ajuste enorme, y eso es parte de lo que tú también estás sintiendo, dulce hermano mío. Hay un ajuste masivo que todavía se está produciendo en términos no solo de su resplandor divino, sus nuevos días de 36 horas y el cambio hacia una realidad dimensional diferente. Todo eso está en marcha, pero lo que también está ocurriendo durante este tiempo, es que hay un ajuste, y eso tomará hasta aproximadamente el equinoccio de primavera, y, por cierto, una vez que esto comience, no será simplemente un fenómeno nacional, o cultural, es un despertar global. Correcto, ¿y las delegaciones cómo van avanzando? Las delegaciones han sido muy instrumentales en, digamos, los principios fundamentales, en primer lugar, de compañerismo, comunidad y conciencia de unidad.
Existe un paradigma que ya ha sido desarrollado y fijado, no en piedra, pero quizás en agua, porque es más fluida. Lo que está ocurriendo es que las delegaciones continúan trabajando y han dejado de abordar simplemente lo que ustedes podrían considerar como los problemas y las dificultades creadas por los patrones humanos de la antigua red. Han llegado a un nivel más alto, centrándose no solo en curar las heridas de lo que llamaríamos guerra, sino también en formular las estructuras en cada área de la vida, que puedas concebir sobre cómo pueden funcionar las cosas para el colectivo humano y el individuo. Esto es algo que a menudo se ha malinterpretado, o incluso ignorado en el reino de la vieja tierra, porque lo que ha sucedido es que este control jerárquico, autoritario y egoísta, siempre ha significado que alguien estaba a cargo y ganando poder. Muy a menudo, la población o el colectivo estaba a merced de ese poder egoico colectivo. Así que ahora está sucediendo lo contrario. Las delegaciones y los patrones que en realidad se establecieron hace mucho tiempo, así como las estructuras que se están acordando ahora, se implementarán de manera fluida a medida que lo viejo simplemente se desvanezca. Así que el trabajo de las delegaciones continúa, y es muy sólido, lo sabes porque eres parte de ellas. Gracias, yo soy el Arcángel Miguel. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.